Ya está grabando. Muy bien. Entonces, ¿qué página es? Pues si quieres empecemos más abajo. En el primero, dar cuenta de sí mismo. Porque ahí dice abreviaturas, ¿no? O algo así. Sí, ya lo bajé a la página 8. A ver. Notas sobre la traducción. Página 8, dices. Sí, bueno, es la página 13. Ponle donde dice introducción, ¿no? A ver, pues es Es introducción. la página 11. Entonces, La es 11 según es. abreviaturas. Ajá. Entonces, es que me da los capítulos, agradecimientos, dar cuenta. Es la primera, ¿no? Dar cuenta de sí mismo es la única introducción que veo. Ay, entonces yo tengo. ¿Es el de Judith Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder? No, me compartiste otro, el de cuerpo de sí mismo, en el correo. Yo bajé ese. Ay, no, entonces estoy mal. Según ella eran los mecanismos psíquicos del poder, qué pendejo. Ahora le maltrataste, yo no te había escuchado maltratar. ¿A quién? ¿A mí mismo? Sí, No, es que sí creí que te había mandado el otro. no, Este, ¿Qué hacemos? ¿La puedes pues, buscar o saca el de psicopolítica y leemos ese? Yo lo leo ahí en la pantalla. bueno, entonces déjame buscarlo en los documentos. Si ya lo tienes ahí, mejor de una vez. Y ya después te mando el otro. Ay, no. Ay, qué relajo. Te juro que creí que te había mandado el mecanismo psíquico. Es que como tenía mi página, mi carpeta esa donde tengo todos, que ya también ya la perdí porque ya. Bueno, creo que la respaldé, espero. Lo tengo acá en el escritorio. No, puro mendigo desorden. Aquí está psicopolítica. Es un archivo Word. Ay, me traje el teléfono, ni modo. Ni modo, somos pobres. O sí es. ¿Sabe quién le estarán cobrando? Pues sí, porque generalmente esos números son de cobranzas. ¿Cuáles números? Los que empiezan con 4, 4, 4 y así. ¿Pero a qué te Ah, refieres? es que deben algo en una tienda o algo así. ¿De los libros? ¿No? De mis parientes. Ah, ¿Qué quieres leer? Del Byung-Chul Han, técnicas neoliberales. el de Pues psicopolítica, ¿no? sí, aquí está. La crisis de la libertad. Hay un montón de tópicos aquí. Tienes Crisis, todo. Psicopolítica es el que sí, es el bueno. la crisis de la libertad. O sea, está cortito. No es muy largo. Pues no sé. Poder inteligente. ¿Psicopolítica no lo tienes? Sí, estoy leyendo los tópicos. Es el de Ah, psicopolítica. no, pues desde el primer capítulo. Crisis de la libertad. Ok. Ok. ¿Ya lo viste? Ya. Sí lo puedes ver. No, me sigue saliendo el que estaba a dar cuenta de sí mismo. Ah, a ver, pero es que ya, pues ya lo cerré. Stop, ok. Ay, Dios, es que te digo, está bien meco con esto del pinche. Ya, Es que somos pobres, pues es que no es lo mismo alguien que tiene todo, todo todo ya ya bien con pues su sí. Ay, mira, se estudio. ve mejor. Así, Ujú. A ver, entonces yo empiezo. ok. La crisis de la libertad, la explotación de la libertad. La libertad ha sido un episodio. Episodio significa entreacto. La sensación de libertad se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra, hasta que finalmente se muestra como una forma de coacción. Así, a la liberación sigue una nueva sumisión.
Ese es el destino del sujeto, que literalmente significa estar sometido. Hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de libertad, pues bien, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento. El yo como proyecto, que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coerciones propias en forma de una coacción al rendimiento y la optimización. Vivimos una fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es por ello por lo que la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada. Nos encontramos, por tanto, en una situación paradójica. La libertad es la configuración de la coacción. La libertad, que ha de ser lo contrario de la coacción, genera coacciones. Enfermedades como la depresión y el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout son las expresiones de una crisis profunda de la libertad. Son un signo patológico de que hoy la libertad se convierte por diferentes vías en coacción. El sujeto del rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. No tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar. Bueno, aquí algo que me gustaría comentar sobre todo es quizás este concepto de la libertad con el que empieza el texto, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar incluso desde teorías antiguas místicas, por ejemplo, hablar de la libertad en otros términos, o sea, en términos incluso metafísicos, pero aquí la libertad como él la plantea, pues se refiere concretamente a la libertad que vende el capitalismo, o sea, al menos por lo que dijo ahorita me queda completamente claro que se refiere a la libertad de consumo, ¿no? O sea, que es el concepto de libertad que nos vende la cultura del capitalismo, digamos, con este modelo, al menos yo lo ubico en Estados Unidos, ¿no? Este modelo estadounidense de que eres libre en tanto que compras y consumes ciertos productos de élite, ¿no? O incluso, no solo de élite, sino de marcas, porque esta idea de las marcas también es muy propia de esta idea capitalista de la libertad, ¿no? O sea, qué marca de, bueno, ahora que estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué marca de celular o de computadora o de tenis podemos comprar? Sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el Starbucks llegó aquí, a donde yo vivo, era un boom, ¿no? Era un estatus. Yo tengo el dinero o el poder adquisitivo para poder darme ese gusto. O tener todo de Apple, o cuando se tuvo el iPhone, el iPad. Yo me acuerdo que todo eso fue un boom y que la gente no podía acceder a ellos solamente unas cuantas élites. Y ahorita pues ya hay tablets, hay pues para todos. Pero antes eso era de pues quien tenía dinero y sigue siendo todavía. Sigue siendo, porque como decimos, ¿no? Si yo ahorita me quedo sin dinero o vivo al día, pues no va a ser tan fácil que me compre ningún tipo de dispositivo de manera inmediata. O ya no digamos como a este tipo de necesidades, porque como hemos dicho anteriormente, ya ahorita tener una computadora o un celular no es algo opcional, o sea, es casi obligatorio. Así es. Pero ya digamos, ubiquémoslo como en productos de consumo más como de estatus, ¿no? Porque claro, yo puedo comprar una computadora o un celular que no sea de la última generación que salió, ¿no? Igual me sirve. Pero por este tema del estatus, pues la gente se va a querer comprar lo último, ¿no? Lo más reciente, la vanguardia en el producto, por decir así.
Sí, sí. El último iPhone, no sé, es que no tiene muchos cambios, porque para que un aparato tenga actualizaciones reales, tienen que pasar por lo menos 5 años. Que digas, ahora sí merece la pena cambiar, pero mientras, pues no. Pero ¿qué es lo que le cambian? Entonces, simplemente el diseño. El diseño, una que otra capacidad, pero para que tenga cambio real, tiene que cambiar el procesador, la memoria RAM y todo eso. La velocidad de la tarjeta gráfica. Y pues no solo de computadoras, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la moda o todo, o sea, ropa o tenis, ¿no? Marcas de tenis. O sea, gente que se va a comprar sus tenis de tal marca porque es la marca. O sea, no es porque quieras ir a correr o porque te falte Porque no comprar. quieres comprar una marca buena, ay, voy a comprar dentro de 3 o 4 años para hasta que se me rompa. No, porque está de moda, no por la durabilidad del producto. Sí, o sea, es la obsolescencia la obsolescencia programada, ¿no? Pero en la moda creo que hay otro concepto que no me acuerdo cómo se llama, que también es un tipo de obsolescencia, es decir, que no es que el producto ya no sirva, sino que lo tienes que cambiar porque ya no está de moda. Simplemente cuando vas a las tiendas, por ejemplo, y quieres buscar una funda para un teléfono, si es una funda de 3 generaciones pasadas, ya no hayas, por lo menos en las tienditas. Tienes que comprarlo por internet. ¿Por qué? Porque es una obsolescencia programada. Sí, exactamente. Entonces, aquí de lo que hablan este sujeto del rendimiento, pues se refiere a este tipo de persona que produce el capitalismo, o sea, en donde la única libertad que se te ofrece, pues básicamente es la libertad de comprar. Así es. Porque no se te ofrece la libertad de manifestarte, ni de, oye, está pasando esto, no sé, por esa libertad no se te ofrece, pero ¿qué tal el confinamiento y hay las personas que tienen acceso a tarjetas de crédito, de débito, o bueno, van a decir es que todo el mundo tiene derecho, por ejemplo, a las criptomonedas, y ya a la nueva banca digital, todo lo puedes hacer por internet, no tienes que salir de casa, pero a mí también eso me parece muy tóxico porque la sociabilidad es parte de nosotros como animales, como seres humanos. Ya No, nos y han además quitado eso. que ya lo quieren hacer todo líquido, ¿no? O sea, el dinero en principio se suponía que era un soporte material, o sea, literalmente eran monedas, o sea, era oro, era La plata. plata, eso era el dinero. Después, pues llegó la banca y se supone que, o sea, porque eso es la gente no entiende que el dinero es eso, son vales, pero esos vales representan, o sea, en teoría representaban el dinero en oro o en plata, bueno, que tú tenías en el banco, eso significaba. Era un tipo de vale que te daban en representación de lo que había ahí. Y ya después, pues ya es como lo entendemos, o bueno, como lo entendimos después, ¿no? De que, bueno, pues ya los mismos papeles ya valen en sí mismos, aunque no tengan Un valor de un respaldo. respaldo. Ese es el problema. Y la inflación, ¿no? Porque también los bancos, esto es algo que mucha gente no lo entiende, los bancos crean inflación, o sea, porque empiezan a crear dinero que no tiene respaldo, ese fue el problema. El dinero de la nada, porque es un De dinero la de la nada, nada. literal. Como lo dicen los niños, ¿no? Que uno se ríe porque no hacen más dinero. De los bancos sí lo hacen. Pero entre más haces, menos vale. Porque no hay oro que lo respalde, entonces es un dinero que no existe, pero que ya está en circulación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que crea eso que llaman la inflación. O sea, que hay más deuda de la que se puede pagar realmente. Pues está como este viejito, ¿no? Que dice, ay, que la deuda, que no tenemos deuda. Claro que tienes deuda, pero no te lo van a decir. Porque es el Mesías que va a salvar a los pobres. No, y además, como ellos, seguramente era lo que estaba viendo ahora que alguien comentó muy inteligente en la mañana. O sea, tú metes tu dinero en el banco y ese dinero anteriormente ellos te ofrecían, o sea, ellos te decían, te vamos a pagar para que tú guardes tu dinero con nosotros. Ahora es al revés. Ahora O tú le tienes que tienes que pagar pagarle a ellos para que te guarden porque el dinero. porque ellos nos están dando el servicio de poder guardar nuestro dinero. Sí, O sea, sí, sí, fíjate sí. cómo cambiaron las cosas.
Y además, mientras que ellos lo tienen guardado, ellos hacen sus propios negocios, porque tú crees que no, claro que sí, o Ay, sea, pues de ahí son prestan a la gente, empresarios. de ahí prestan a la gente y de ahí hacen. Claro que sí. Pues ajá, o sea, el negocio más obvio, pues es el interés que ellos generan, ¿no? Ese es el negocio más obvio. Pero fuera de eso, pues se sabe, o sea, hay banqueros que directamente se iban ¿cómo se llama? A Wall Street o a diferentes tipos a especular con el dinero, pues, o sea, utilizaban ese dinero para apostar en la bolsa, o sea, ya no era solamente lo que ellos generaban, sino que ya estaban usando tu dinero. Eso no es oficial, pero se sabe que lo hacen. De hecho, hay Entre quién una sabe qué más negocios. película que se llama La Gran Apuesta, no me acuerdo, pero es la de los papeles de Panamá, todo un entramado que hacen, hasta tiene escenas muy gore, y no, está muy interesante esa película. La voy a ver. Eh. Pero sí, o sea, digo, bueno, estamos empezando, pero ya Ah, me no, queda claro. mentira, se llama La Lavandería o Lavadero, algo así, Ah, la película. ¿es estadounidense? Sí, te sale Antonio Banderas, pero haz de cuenta que te explican de pie a pa cómo lavan el dinero y cómo lo disfrazan las empresas fantasma y todo. Y es que sí. Entonces le puedes dar siguiente. Es que yo aquí ya no lo puedo, o Sí, no sé si yo puedo. Creo que no puedo. sí, a ver, ya. Si me va siguiendo la lectura, por favor le cambies cuando. Sí. A ver, Voy a entonces. minimizar porque no lo vamos a ver porque si no, no vas a poder ver la otra página. ¿Cómo? O No, pero sea, sí ve. ah, bueno, ya. Dice: el sujeto del rendimiento absolutiza la mera vida y trabaja. La mera vida y el trabajo son las caras de la misma moneda. La salud representa el ideal de la mera vida. El esclavo neoliberal al esclavo neoliberal le es extraña la soberanía, incluso la libertad del amo que, según la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, no trabaja y únicamente goza. Esta soberanía del amo consiste en que se eleva sobre la propia vida e incluso acepta la muerte. Este exceso, esta forma de vida y de goce le es extraño al trabajador preocupado por la mera vida. Frente a la presunción de Hegel, el trabajo no lo hace libre, sigue siendo un esclavo. El esclavo de Hegel obliga también al amo a trabajar. La dialéctica del amo y el esclavo conduce a la totalización del trabajo. El sujeto neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Wow, esto es impactante. O sea, lo que significa es que toda relación es económica para este tipo de esclavos. Así es, o sea, no hay, aquí no importa si la persona tiene sentimientos, si tiene alguna enfermedad, si no hay una especie de libertad para hacer una amistad, sino a lo que tú vienes, por eso te dicen recurso humano, o sea, Exactamente. no eres Y más que un capital humano. capital humano, no eres más que un recurso para mí, ¿cómo se dice? Para mi crecimiento de mi empresa, tú eres mi empleado, o sea, tú no eres mi amigo, desde ahí te lo están diciendo. Pero incluso aquí, mira, sigue diciendo, entre empresarios no surge una amistad sin fin alguno. ¿Te fijas? O sea, ya no solo con los empleados, sino, o sea, entre nosotros, ¿no? Si yo soy empresario y tú también, pues ahora sí que, Pues ¿cuál es todavía, el interés que hay? pues ahí está bien fácil, como esta, pues me voy a meter un poco en el chisme, pero ¿cómo es esta mujer, Montserrat Olivier, la que es lesbiana y famosa de Televisa? Se iba a casar con Bárbara Coppel, pero Bárbara Coppel pues ya la tenían casada con un vato que tenía dinero. ¿Por qué? Porque iban a juntar las empresas, no porque se quisieran mucho. Ahí Que en se- realidad esa es la historia del matrimonio, ¿no? Ya entramos en otro tema que Sí, se coló, pero es verdad, esa es la historia del matrimonio también, mucha gente no lo sabe, pero el matrimonio, incluso creo que en Oriente también era así, o sea, el matrimonio siempre fue un contrato económico, no era otra cosa, era un contrato de reunión de capitales, o sea, de que están estas dos familias y pues necesitamos juntar estos dos reinos, pues ándale, cásate tú con este y este con el otro.
básicamente, ¿no? Así es. Y lo sigue siendo, o sea, ¿cuánta gente no se casa para que la mantenga su esposo, por ejemplo? Eso sigue existiendo. Todavía. A un nivel de clase baja, si tú quieres, o media, pero pues es lo mismo a fin de cuentas. Bueno, la clase media ya no existe. Bueno, casi está a punto de extinguirse. Solamente faltan los médicos, que también ya se los van a llevar entre las patas. Pero la clase media ya no existe. Nos vamos a hablar de la gente pobre y gente rica. Pero que sean, yo veo gente que es programadora, que tiene este tipo de trabajos que le va muy bien. ¿Ellos dónde los ubicaríamos? ¿En clase alta? No, pues estamos en un sujeto de rendimiento. Pero les pagan bastante bien. Ese caso creo que no ha sido suficientemente analizado, porque sí están en esa dinámica del rendimiento, pero por lo que he visto les pagan salarios mucho más, Elevados. Pues los sí. youtubers es un sujeto de rendimiento, no pueden dejar de producir, de producirse, de verse a sí mismos, porque si el youtuber deja de hacer videos, se le acaba la minuta de oro. Aunque en un Ah, no, eso tiempo, sí, pero me refiero como a la gente que hace programación de, ¿cómo se llama? Para hacer páginas de internet o de software o sea, cosas así, ¿no? Que les trabajan a empresas. Y he visto que les pagan bastante bien. pero los despiden, no tienen ningún seguro social, no Ah, eso pertenecen a sí, ningún sí, sindicato, o sea, sí, eso eso. sí. Si no les dan contrato, sí, en eso sí. O sea, les pagan mucho mejor que un trabajo, por lo menos aquí en México. Pero sí es cierto, los despiden en 3 meses, adiós. Sí, Entonces, sí. Entonces, bueno, dice ¿en qué me quedé? El esclavo de Hegel obliga, el esclavo aquí en el total, conduce, el esclavo conduce la totalización del trabajo. el sujeto neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Entre empresarios no surge una amistad sin fin alguno. Sin embargo, ser libre significa estar entre amigos. Libertad y amigo tienen en el indoeuropeo la misma raíz. La libertad es fundamentalmente una palabra relacional. Uno se siente libre solo en una relación lograda, en una coexistencia satisfactoria. El aislamiento total al que nos conduce el régimen liberal no nos hace realmente libres. En este sentido, hoy se plantea la cuestión de si no deberíamos redefinir, reinventar la libertad para escapar a la fatal dialéctica que la convierte en coacción. El neoliberalismo es un sistema muy eficiente, incluso inteligente, para explotar la libertad. Se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como la emoción, el juego y la comunicación. No es eficiente explotar a alguien contra su voluntad. En la explotación ajena, el producto final es nimio. Solo la explotación de la libertad genera el mayor rendimiento. Curiosamente, también Marx define la libertad como una relación lograda con el otro, solamente dentro de la comunidad con otros. Todo individuo, todo individuo tiene los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos. Solamente dentro de la comunidad es posible, por tanto, la libertad personal. En consecuencia, ser libre no significa otra cosa que realizarse mutuamente. La libertad es un sinónimo de libertad lograda. La libertad individual representa para Marx una astucia, una trampa del capital. La libre competencia que descansa en la idea de la libertad individual es solo la relación del capital consigo mismo como otro capital. Vale decir, el comportamiento real del capital en cuanto al capital. El capital realiza su reproducción relacionándose consigo mismo como otro capital por medio de la competencia. El capital copula con el otro de sí mismo por mediación de la libertad individual. Mientras se compite libremente, el capital aumenta.
La libertad individual es una esclavitud en la medida en que el capital la acapara para su propia proliferación. Así, para reproducirse, el capital explota la libertad del individuo. En la libre competencia no se pone como libres a los individuos, sino que se pone como libre al capital. Wow. Y esta es la trampa, ¿no? Porque no sé si te has fijado que ahorita hay un grupo de, casi podría decirlo así literalmente, un grupo de hombres heterosexuales, si no es que incels, porque yo sospecho que son incels, este, que se denominan a sí mismos libertarios. Eh, no te oigo. ¿Ya me escuchas? Sí, ya. Ah, es que apagó este mendigo micrófono. Digo, Ah, ok. que a ¿qué llamo? Que Gloria Álvarez es una libertaria y es mujer y no es incel. Ah, bueno, sí, ella es como la excepción, ¿no? Que se sube a este movimiento, pero es un movimiento que venía de esta idea, ¿no? Ahorita me acordé por lo que dijo él, porque lo que ellos, por lo que entiendo, lo que ellos, o sea, ellos están como en la mitad, ¿no? Son medio capitalistas y medio, supuestamente, según ellos, algunos dicen que son anarquistas, eso no es ser anarquista. O sea, se dicen que son anarquistas porque critican la acaparación del gobierno de los recursos privados, pero no están entendiendo esto que dice Byung-Chul Han, o sea, porque ellos están hablando del capital como la libertad de ellos, y no, o sea, esto aquí lo dice él claramente y creo que tiene toda la razón, o sea, en el liberalismo la libertad no es tuya, es del capital. Por eso dice, no se pone como libre a los individuos, sino que se pone como libre al capital. Al Y eso es lo que dinero. ellos no entienden. O O sea, sea, el capital. sí, es que el capital es lo que va a definir tu libertad. Entre más puedes gastar, Exactamente. más puedes invertir, más libre eres. Y eso es lo que no todos tienen esa oportunidad. La llamada meritocracia no existe. Ah, claro, porque otro mito, ¿no? De este liberalismo económico, de que cada quien por su mérito va a lograr acceder a ese capital si tú trabajas más, ¿no? Es como de risa loca, De hecho, porque cuánta gente, o sea, la mayoría de la gente que trabaja no gana más, o sea, gana lo que les pagan, no gana para montar su empresa ni nada de eso. O sea, eso no es es, cierto. pues no, y más cuando tienes una enfermedad, y además los que hablan de libertad financiera, o sea, cuando tienes una enfermedad, y esto no ponen mucha, nadie pone mucha atención, todo tu capital se te va, aunque no quieras. Eso Claro, sí, sí, o sea, cualquier tipo de cosa que tú, sí, o sea, incluso no solo alguna enfermedad crónica, ¿no? Hablemos como incluso de enfermedades que se consideran momentáneas, ¿no? Imagínate que a mí me dio alguna enfermedad que me tumbó en la cama, pues voy a tener que gastar en eso y las medicinas de la industria farmacéutica son caras, no son baratas, ni siquiera las para una gripe. Entonces, ahora una enfermedad crónica, pues peor, ya prácticamente parte de tu salario se va directamente, como si estuvieras pagando una renta. así es. Y no muchos consideran esto, porque en esta era, me acuerdo que dijo un señor del Seguro Social, no sé si era de Monterrey o algo así, en este tiempo ya no te vas a poder ni enfermar. Pues sí, porque no Y vas a de poder hecho, no, pagártelo. sí. E incluso en otros países parece que no se da el caso, pero también parte de mucho de nuestro deterioro, también físico e incluso mental, también se da por la falta de actividad física. Pues sí, por En, la falta de en- socialización. pero ¿qué pasa? En México, si tú quieres hacer, por ejemplo, un deporte, también tienes que pagar. O sea, en México hacer un deporte, porque yo he visto que en otros países también es como parte de los derechos que te da, incluso no sé, ir a una universidad o incluso hasta en ciertas empresas, ¿no? Te dan acceso a que tú puedas practicar un deporte. En México, ¿no?
En México, si tú quieres hacer un deporte, prácticamente lo mismo, ¿no? Tienes que destinar una parte de tu dinero Y de tu a, tiempo que a no pagar, tienes. a pagar en un club. O incluso, no sé, aquí en donde yo vivo, por ejemplo, hay instituciones del Estado deportivas, ¿no? Supuestamente para que tú vayas. De todos modos te cobran. O sea, aunque sea poco, pero te cobran. Y que compra Pues, tal uniforme y que compra esto y que compra el otro. O sea, entonces no es barato. Mucha gente cree que es cualquier cosa, ¿no? Así como de, ay, pues hace ejercicio. No, güey, o sea, no, incluso ir al gimnasio cuesta aquí en México. O sea, no es algo como, o sea, es un negocio también. no, deja de eso, bueno, porque que pudieras pagar el mendigo gimnasio, pero el tiempo. De hecho, una prima se estaba quejando, dice, pues sí, las que suben sus fotos al Instagram y todo, son hijas de papi que tienen tiempo, dinero para comprarse sus proteínas, pero alguien que trabaja de las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿cuál chingado tiempo? Exactamente. Exactamente, esa es la trampa, ¿no? O sea, eh, la libertad individual en el liberalismo o neoliberalismo, pues depende de qué tanto dinero tienes, ¿no? Y ese dinero, qué tanto dinero tienes, implica también qué tanto estás explotando a otros para que trabajen en el tiempo en el que tú deberías estar trabajando, pero entonces tú lo dedicas a otras cosas. Eh, y pues por eso no es cierto, o sea, ¿y qué pasa? Pues obviamente no haces ejercicio, te enfermas más, terminas gastando pues a fin de cuentas también terminas gastando en industria farmacéutica o lo que sea que tengas para curarte, pero pues es lo mismo, o sea, terminas gastando dinero a fin de cuentas. Así es. Para que no te mueras de hambre o no te mueras, para que sigas rindiendo como recurso humano. Entonces dice, por mediación de la libertad individual se realiza la libertad del capital. De este modo, el individuo libre es degradado a órgano sexual del capital. La libertad individual confiere al capital una subjetividad automática que lo impulsa a la reproducción activa. Así el capital pare continuamente crías vivientes. La libertad individual que hoy adopta una forma excesiva no es, en último término, otra cosa que el exceso del capital, la dictadura del capital. Y aquí este párrafo está muy interesante porque prácticamente, y por eso la crítica, ¿no? No, es que aquí hay una crítica a Han, Byung-Chul Han. No está explicitando lo que sí queda explícito en la teoría de género y que sí lo dice Preciado en Texto Yonki. O sea, aquí lo está diciendo él, pero no lo hace explícito. Latero no. Exactamente. Sí. Porque, porque claro, o sea, ¿por qué no lo dice? O sea, fíjate, lo está diciendo, pero no lo dice de manera explícita. Dice, eh, la libertad individual confiere al capital una subjetividad autónoma que lo impulsa a la reproducción activa. Pero ¿quiénes se reproducen? La heterosexualidad, obviamente, no las otras sexualidades. Y no lo hace explícito. Preciado en texto Yonki sí lo dice. La heterosexualidad es la sexualidad que sirve al capital. ¿Por qué no lo dice él aquí? No lo está haciendo explícito. ¿Y por qué las sexualidades no heterosexuales han sido patologizadas históricamente? Pues por lo mismo, porque no producen esclavos, básicamente. Claro, porque esta es otra crítica que luego he escuchado. Pero el capitalismo tiene poco tiempo de existir y la heterosexualidad no, claro, pero no solo cooperaba con el capitalismo, la heterosexualidad siempre ha producido esclavos, anterior al capital también lo hacía. En la era feudal, ¿quiénes eran los esclavos? Pues todos los que estaban ahí trabajando para los monarcas. O sea, a Así fin de es. cuentas era lo mismo. El monarca Nada tenía más. que estrenar a la doncella aunque fuera del siervo. También, ¿no? También para su uso, trabajar como trabajadoras sexuales o para su uso sexual. También los Pero sacerdotes. sí, pero o sea, aquí de lo que habla es que el capital necesita gente que se reproduzca, pero ¿quiénes se reproducen? La gente heterosexual, no la gente de otras sexualidades.
Así es. Bueno, ¿quieres continuar? C. La dictadura del capital. Según Marx, las fuerzas productivas, la fuerza del trabajo, el modo de trabajo y los medios productivos materiales, en un determinado nivel de su desarrollo entran en contradicción con las relaciones de producción dominantes, relaciones de propiedad y dominación. Esto ocurre porque las fuerzas productivas progresan continuamente. Así, la industrialización genera nuevas fuerzas productivas que entran en contradicción con las relaciones de propiedad y dominación de tipo feudal, lo que conduce a crisis sociales que presionan para promover un cambio de las relaciones de producción. La contradicción se elimina mediante la lucha del proletariado contra la burguesía que genera el orden social comunista. Frente a la persecución de Marx, no es posible superar la contradicción entre fuerzas productivas y las relaciones productivas mediante una revolución comunista. Es insuperable. El capitalismo, precisamente por esta contradicción intrínseca de carácter permanente, escapa hacia el futuro. De este modo, el capitalismo industrial muta en neoliberalismo o capitalismo financiero con modos de producción postindustriales inmateriales en lugar de trocarse en comunismo. El neoliberalismo, como una forma de mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. El neoliberalismo y no la revolución comunista elimina a la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona. También la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo. No es la multitud cooperante que Antonio Negri eleva a sucesora posmarxista del proletariado, sino la solitude del empresario, solitude del empresario aislado, enfrentado consigo mismo, explotador voluntario de sí mismo, la que constituye el modo de producción presente. Es un error pensar que la multitud cooperante derriba al imperio parasitario y constituye un orden social comunista. Este esquema marxista al que Negri se aferra se mostrará de nuevo como una ilusión. Ya no es posible sostener la distinción entre proletariado y burguesía. El proletariado es literalmente aquel que tiene a sus hijos como única posesión. Su autoproducción se limita últimamente a la reproducción biológica. Hoy, por el contrario, se extiende la ilusión de que cada uno, en cuanto proyecto libre de sí mismo, es capaz de autoproducción ilimitada. En la actualidad es estructuralmente imposible la dictadura del proletariado. Hoy todos estamos dominados por la dictadura del capital. El régimen neoliberal transforma la explotación ajena en autoexplotación que afecta a todas las clases. La autoexplotación sin clases le es totalmente extraña a Marx. Esto hace imposible la revolución social que descansa en la distinción entre explotadores y explotados. Y por el aislamiento del sujeto de rendimiento explotador de sí mismo, no se forma ningún nosotros político con capacidad para una acción común. ¿Qué tal? Y es lo que está pasando ahorita en redes sociales. Los influencers, los youtubers, o sea, son sujetos abstractos, no son una fuerza real. De hecho, nadie los consideraba, ¿no? Hasta que ya se vio que siempre empezaban a generar un capital. Así es. Pero sí se me hace todo esto que dijo porque justamente, ¿no? Mucha gente, y lo digo porque me tocó en una universidad hace poco, siguen con la teoría de Marx. O sea, ellos siguen creyendo que hay una lucha de clases y que es posible todavía. O sea, hay gente marxista, literal, gente marxista, como si como si nunca hubiera pasado nada después, ¿no? Y por eso me gusta esto que está diciendo, o sea, ya no es posible eso, ¿por qué? Porque lo que tenemos ya es la dictadura literal, la dictadura del capital, o sea, todo lo contrario. Así es. O sea, está tan sencillo. Tú puedes,
tú podrías tener Netflix en tu celular si tuvieras cuenta, pero no tienes cuenta, te la pasaron o como sea. Si tú no pagas servicios de internet, no tienes acceso a películas. Exactamente. Y lo que comentábamos de China, ¿no? Cómo China se está vendiendo como si fuera un régimen socialista, que es lo que creo que aquí él hablaba de comunismo, ¿no? Cuando, dice él que eso no es cierto, o sea, que No, no existe, pues en que no China, hay ningún comunismo. en China viven más los bien capitalistas, hay zonas pobres y hay zonas lujosas. Y dime tú, ¿qué eso que tiene de comunista? Nada. No, y se engañan porque dicen, tienen celular, sí, tendrán celular, pero lo que decíamos, ¿no? Porque es obligatorio tener un celular para trabajar, no porque estén en una situación de lujo. Para mantenerlos vigilados también. Por eso También, porque hay celulares de diferentes precios, de diferentes de capital, o sea, de obvio el más lujoso, de más chapa, pero todo el mundo puede tener un celular ahorita. Hay que darse el lujo, pues, y más, entre comillas. y más en esos países, en Japón, en China, en todos esos países que siempre han sido, pues casi vanguardia tecnológica, para ellos no representa un lujo, incluso eh, tengo entendido que pueden comprarse como los más caros, en su contexto no son tan caros. Entonces, por eso terminan diciendo que, oye, es un socialismo o un comunismo. No, no es un socialismo ni es un comunismo. Bueno, en el mejor caso sería un socialismo porque el Estado sí es totalitario, ¿no? Pero no porque realmente los trabajadores estén en una dictadura del proletariado. Como dice aquí, eso no existe. Lo que hay es a lo contrario, la dictadura del capital. Pues sí, pues es como aquí, ¿no? Es que, bueno, aquí pues en Latinoamérica es distinto, pero es como los conservadores, fachos, ¿no? Que AMLO, que no sé qué digo, a ver, AMLO no es China, ojalá, pero pues no, no es China. O sea, desde ahí, o Rusia, por ejemplo, pues tampoco. No, y de hecho AMLO es de estos que yo estaba criticando como los de la universidad, que siguen teniendo este discurso de pobres contra ricos y burgueses contra Proletariado. proletarios, ¿no? Que sí es cierto, o sea, sí sigue existiendo, hay burgueses y hay proletarios, pero volvemos a lo mismo, si yo quiero dejar de ser proletario, tengo que ser un empresario, aunque sea un empresario de mí mismo, me tengo que autoexplotar. Así es. Entonces, a fin de cuentas, pues por eso él dice que ya no es posible esa, o por lo menos no en los términos en los que los planteaba Marx, ¿no? Como si solo hay dos clases y nítidamente se distinguen, ya no se distinguen nítidamente. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa, la subjetividad de, pues, ¿cómo decirlo? Creo que él lo dice, ¿no? Subjetividad del rendimiento. O sea, la subjetividad del empresario ya es producida en todas las personas. Aunque tú no seas un empresario, te venden esa idea, ¿no? De que vas a ser un emprendedor. Pues sí, que te tienes que autoexplotar. ¿Por qué? Porque, bajita la mano, te están diciendo, ya no hay pensiones, ya no hay sindicatos, nadie te va a Realmente. respaldar. Entonces, tú te tienes que autoexplotar a ti mismo para poder medio sobrevivir. Pero eso no te lo van a decir con todas sus letras, jamás. Imagínate, si la gente realmente comprendiera todo lo que hay detrás, no, ya tuviéramos una crisis aquí en México. No, Crisis al revés, lo venden como está siendo autónomo, lo que dice él, ¿no? Eres libre, no vas a estar atado a ninguna empresa. O sea, te venden como la cara bonita, ¿no? Eres libre, puedes cambiar incluso de ciudad, ahora que mencionaba esto de los programadores, ¿no? Ellos como los contratan empresas de diferentes países incluso, pues se pueden ir a otra ciudad, entonces te lo venden muy bonito, pero la realidad es que es una autoexplotación, a fin de cuentas. así es. Y ahora peor, ¿no? Porque antes por lo menos les daban, una oficina donde ellos llegaban a trabajar y como decíamos, ahora ya tú Ahora, tienes que adaptar un lugar de tu casa.
ya te invaden tu privacidad, lo último rasquicio de libertad que tenías ya te la quitaron. Ya. Sí, o sea, tienes que tener la oficina instalada en tu casa. Sí, porque ya ahora sí eres explotado más, hay que tener más libertad. Eso es mentira, porque te siguen explotando. O sea, que no sea el mensajito del WhatsApp, que la duda, que no sé qué, sigue siendo lo mismo. Exactamente. Bueno, ¿sigo? Ujú. Dice, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En este caso, en esto consiste la especial Inteligencia. inteligencia del régimen neoliberal. No deja que surja resistencia alguna contra el sistema. En el régimen neoliberal, en el régimen de la explotación ajena, por el contrario, es posible que los explotados se solidaricen y juntos se alcen contra el explotador. Precisamente en esta lógica se basa la idea de Marx de la dictadura del proletariado. Sin embargo, esta lógica presupone relaciones de dominación represivas. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. La autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Ya no trabajamos para nuestras necesidades, sino para el capital. El capital genera sus propias necesidades que nosotros de forma errónea percibimos como propias. El capital representa una nueva trascendencia, una nueva forma de subjetivización. De nuevo, somos arrojados del nivel de la inmundicia, la inmanencia de la inmundicia, inmanencia de la vida, donde la vida se relacionaría consigo misma en lugar de someterse a un fin extrínseco. La política moderna se caracteriza por la emancipación del orden trascendente, esto es, de las premisas fundamentadas religiosamente. Solo en la modernidad, en la que los recursos de fundamentación trascendentes ya no tuvieran validez alguna, sería posible una politización completa de la sociedad. De este modo, las normas de acción se podrían negociar libremente. La trascendencia cedería ante el discurso inmanente a la sociedad. Así la sociedad tendría que levantarse de nuevo desde su inmanencia. Por el contrario, se abandona de nuevo la libertad en el momento en el capital se erige en una nueva trascendencia, en un nuevo amo. La política acaba convirtiéndose de nuevo en esclavitud, se convierte en esbirro del capital. ¿Queremos ser realmente libres? ¿Acaso no hemos inventado a Dios para no tener que ser libres? Frente a Dios todos somos culpables, pero la culpa elimina la libertad. Hoy los políticos acusan al elevado endeudamiento de que su libertad de acción está enormemente limitada. Si estamos libres de deuda, vale decir, si somos plenamente libres, tenemos que actuar de verdad. Quizás incluso nos endeudamos permanentemente para no tener que actuar. Esto es, para no tener que ser libres ni responsables. ¿Acaso no son las elevadas deudas una prueba de lo que no tenemos en nuestro haber el ser libres? ¿No es el capital un nuevo Dios que otra vez nos hace culpables? Walter Benjamin concibe el capitalismo como una religión. Es el primer caso de un culto que no es expiatorio, sino culpabilizador, porque no es posible liquidar las deudas. Se perpetúa el estado de falta de libertad, una terrible conciencia de culpa que no sabe cómo expiarse. Recurre al culto no para expiar la culpa, sino para hacerla universal. Dictadura de la transparencia. ¿Qué tal? Exactamente, ¿no? Es como que entonces la religión ahora es el capital se convierte en la nueva religión. Así es. Porque eres pobre porque quieres. No, y además, ¿cuál es el bien máximo al que tenemos que aspirar? Pues ser el siguiente Carlos Slim, Elon Musk o cualquiera, Bill Gates o cualquier empresario millonario que hizo su fortuna a base de explotación, ¿no? Pero entonces,
ese es nuestro gran Dios, o queremos ser como ellos. Que, por ejemplo, no sé, o sea, realmente yo no, a mí no me llama la atención. Es que, Oye, una interrupción. Se escucha muy cortado tu micrófono, se escucha como que si estuvieras lejos, escribiendo así. en el teclado. Ah, ya. Es que lo tengo lejos. Es que estoy haciendo prueba, porque ya ves que hice el audio y se me escuchaba muy distorsionado, pero pues ya lo tengo que tener casi casi en la boca. Sí, se te escucha mejor así. Ah, Ah, pues te ¿qué ves? digo, o sea, admiro más a la mujer esa que salió de la miseria. No, no estamos hablando de la pobreza, de la miseria. Y que hizo su empresa de arquitectura, no sé qué, en la India, que es Elon Musk, la verdad. Ah, no la conozco, pero pues sí, supongo que. Es que no sé, es como que, por eso lo dicen, ¿no? Anteriormente había, la política estaba vinculada a la religión. E incluso, por eso es que si te fijas, la iglesia se dice que no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque la política respetaba, o sea, se limitaba a que pues era la institución de Dios y pues por tanto no les iban a cobrar, ¿no? Y que creo que eso sigue todavía. Y son súper millonarios también los del Vaticano. Hay la cienciología en Los Ángeles, pues en Estados Unidos tampoco les cobran. Sí, se supone que si todo eso es una religión, pero pues claro, no es lo mismo ser la religión oficial que a una religión minoritaria. No sé si, no sé, pienso por ejemplo budismo aquí en México o sea, otro tipo de religiones que no tengan nada que ver con esas super minoritarias, pues no van a acumular ese tipo de capital como lo tiene el Vaticano, ¿no? Por lo menos aquí, no sé, en sus países de origen. A lo mejor en sus países de origen, ¿no? De origen. Pero, por ejemplo, yo no veo que, no sé, el Dalai Lama venga y se detenga a todo el mundo. En cambio, Exactamente. en la Iglesia Católica, no, pues ya hasta programas de televisión abierta, que transmisión especial. Si se supone que es un país laico, todos deberían tener ese derecho, ¿no? Exactamente, ahí ves cómo hay una preferencia por una religión y no otras, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y prácticamente solo cuando viene el Papa, aunque, como dices, se supone que es un estado laico, ¿por qué entonces le rinden ese tipo de, o le dan ese tipo de privilegios? Incluso te voy a decir otra cosa, aunque se va a escuchar medio tabú, incluso a los satanistas también tendrán que tener ese derecho. Pues Sí. es que cualquier tipo de religión, o sea, cualquier tipo de creencia, de culto, de grupo, debería tenerla, porque se supone que en eso se basa el hecho de que, bueno, que claro, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que tienen libertad de hacer cualquier cosa? Pues los que tienen dinero, ¿no? Entonces, mientras más dinero tenga, ahora sí que también se ve cómo aplica aquí. El Vaticano es el que más dinero tiene en Occidente, pues es el que tiene mayor presencia. Y además porque pues creo que tengo entendido que sí es reconocido como un estado, ¿no? O sea, Así es un ajá, estado. Ujú. es un estado como, o sea, ahí están las dos cosas, el estado y la religión están unidos. Así Entonces, es. por eso les tienen que dar ese, bueno, alguien podría decir, no, pues por eso les dan ese tipo de trato, sí, pero en ese caso lo tendrían que recibir como un presidente cualquiera, o sea, no con ese tipo de casi que rituales y les hacen hasta marcha y no sé qué tal, De hecho, casi un performance ahí de cómo va a llegar el Papa y es la camioneta así volando, casi, casi, era el pues papamucho. es que es un performance, o sea, él así en su carrito y la gente Y y cómo va. Y no, así casi ya nada más los efectos especiales. faltan los efectos especiales para que vuelen. Poco falta. Ya con yo creo que eso es va a ser el siguiente nivel, ¿no? Ya por ahorita todavía no, pero en algún momento se les ocurrirá a ver si no nos lo copian. Capaz que hasta les estamos dando ideas. Sí. En After Effects, ahí en la computadora y órale, pum, para que la gente se crea que puede volar. Ay, no. Pero sí, el capital es la nueva religión, literalmente. Pues sí, o Entre sea, otras, ¿no? Porque sí. hay otra tesis en texto Yonki, por ejemplo, de que la ciencia también es otra nueva religión. Ah, sí, Se lo que les, diga la, se les, sí.
lo que Se le diga la rinde culpa a la ciencia. gente. Ujú. Sabiendo que la ciencia también está coludida con los empresarios y con los intereses. No, y que de esta gente que rinde culto a la ciencia, no, o sea, no solo no es científica, sino que no entiende de ciencia. Y es más religiosa que nada, porque fíjate bien, la gente que dice que la biología, que no sé qué, con los de esto del tema trans y demás, ¿cuándo se ha leído una revista científica o ido a un simposio o ha discutido con alguien cerca? Jamás, Es nunca. lo que te digo, eran de los que se dormían en las clases de biología. Te Sí, aseguro que o sea, ni entraban. Pero ¿qué tal cuando se habla de estos temas? Entonces sí, la ciencia, ¿no? Y es casi como un culto, o sea, por eso lo digo. O sea, realmente se cree que vivimos en un estado laico, pero no es así. O sea, prácticamente lo único que sucedió fue que se dieron, o sea, tomó el lugar otro tipo de creencia, ¿no? Primero era la religión, religiones abrahámicas, catolicismo, lo que sea. el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí, son las que rigen en Occidente, ¿no? Oficialmente en los países así llamados democráticos, eso no es lo que ya rige. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el nuevo Dios? Ah, pues el dinero. De hecho, Sí, o sea, el capital. todos, mira, hay un video de la facción más conservadora y más culera de la Iglesia Católica, que es el Opus Dei, y la señora que los investigaba dijo una cosa: mientras tú no te metas con sus intereses económicos, a ti no te van a hacer nada. Que es lo que haría, o sea, es como la lógica de cualquier empresario a fin de cuentas, ¿no? Así es. Sí, o sea, mientras tú no le toques su economía, todo bien. Así es. Porque pues todo es una empresa, el país es una empresa, aunque digas política, no sé qué, madres, en una mesa se discute esto y esto va a ser esto, porque así conviene a mis intereses. Sí, porque como dice, al ser una dictadura del capitalismo, pues, ¿qué pasa? Pues que todo se somete al dinero, o sea, a qué tanto dinero produce, qué tanto, o qué tanta pérdida puede haber si tú haces esto o haces lo otro. Por eso, incluso ahora que pasó lo del el mes del orgullo, ¿no? Cómo se vio, o sea, empresas que en Occidente apoyan la diversidad en países, por ejemplo, donde rige el Islam, o que son, o Rusia, que sabemos que es un presidente homófobo y completamente reaccionario, conservador, que quiere regresar a la Edad Media, ahí no ponen anuncios de la diversidad, los ponen en los países donde se apoya. Ay, deja de eso, deja de eso. Hay otra cosa que a mí me hace mucho, mucho pensar, sobre todo la transfobia de persona. Yo sé que tú eres una persona homosexual, pero no eres transfobo. Pero la transfobia de las personas homosexuales es tremenda. No sabes por qué, o sea, se supone que son minorías y, ay Dios, si escucharas a los gringos, hay una transfobia terrible, nada más que de esto, no sé si aquí se hable o yo que sé, en México, como que están dormidos, todavía no despiertan, pero Pues es que están como decimos, no estamos están entre los que quieren hacer la comunidad y que todo sea bonito, que supongo que todos quisiéramos eso, pero como yo siempre digo, la heteronorma se cuela siempre, o sea, y todos hemos sido subjetivados con ella, entonces aunque sí, muy muy gays, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, gays de qué tipo, gays blancos, gays con dinero. Y si si hay transfobia, o sea, sí puede llegar a haber transfobia porque incluso, como decíamos, ¿no? O sea, criterios así que tienen incluso para discriminar otro tipo de gente de la misma diversidad, incluso gays entre ellos. Eh, sí, es más complejo, pues, para analizarlo, porque desde afuera se ve como una comunidad homogénea y no lo es. O sea, cada no, no lo es. identidad tiene sus propios problemas. Así es. Como por ejemplo, yo he escuchado dos que tres veces, ya tengo esta duda, ¿por qué los hombres gays que ya están emancipados,
que tienen dinero, tienen mucho miedo al padre. O sea, no lo entiendo. ¿Miedo al padre? Sí, miedo al padre, a sus papás. Se supone que por su cuerpo, por su Ya va a ser edad. algo freudiano. Sí, 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 o sea, pero es un miedo extremo. O sea, digo, what the fuck, si se supone que ya tienes el cuerpo del privilegio, ¿qué te cuesta? Yo digo, qué onda. A mí se me hace una parte muy interesante, ¿eh? Sí, bueno, ¿por qué le tienes miedo? Fíjate que eso, en lo único en donde he visto que se está trabajando eso actualmente, que es como un tipo de movimiento que ha sido muy criticado por cierta parte del feminismo, pero que yo ahí sí veo que es el único lugar en el que se está cuestionando eso, que es en este tipo de propuestas sobre las masculinidades. En ese tipo de grupos yo he visto que sí están cuestionando esto, ¿no? La idea de ser hombre, por ejemplo, ¿no? Ser hombre sin emociones. Y lo que tanto los hombres que son homosexuales pueden o no reproducir esto, que tanto se alejan, que tanto... Y que tanto también reproducen la heteronorma. Pero no sé si han llegado a lo de la cis, porque ya podríamos hablar de cisnorma, ¿no? Ya La sí, sí. cisnorma. También hay personas trans que reproducen la cisnorma Ujú. y también te atacan porque no te operas, porque no te medicas. A ver, yo entiendo que el discurso gringo sea más patologizador porque hay más acceso, pero aquí se hallan con la idea de que es que no importa, que no te hormonices, que no sé qué, porque en primer lugar la sociedad, en segundo por la economía. Esa es la verdad. Pero pues yo esto no le puedo decir a mis compañeros porque se me echan encima. No, todos se nos han echado encima. De hecho, yo este discurso que estamos produciendo lo sitúo como un discurso, por eso digo disidente, o sea, estamos casi en un margen, no, incluso de la misma, o sea, probablemente va a ser incorrecto decirlo, pero del mismo discurso de la diversidad. Por eso, no sé, yo actualmente no diría que me sitúo como un hombre homosexual, pues, pero por lo mismo, ¿no? Porque yo digo, pues yo no tengo esa subjetividad, o sea, de ser transfóbico o de no poder expresar, por ejemplo, cosas que se consideran femeninas, porque eso también en los hombres gay es muy, como que tratan, también se vuelve como un tabú, o Es sea, también muy hacen como culto a la castigado, ¿no? masculinidad. Ajá, Es que yo no soy mujer, yo soy gay. Es como este ajá, video exacto. de BuzzFeed, ¿no? El video este es que yo soy gay, pero, él es una Sí, connotación de la no otredad. exacto. Que es donde podemos trazar que ya podía empezar la transfobia, ¿no? Porque qué problema tienes con que haya hombres afeminados, por ejemplo. Por eso yo digo, a mí este concepto de lo queer, creo que la traducción más correcta en un contexto actual sería eso, por decir, por ejemplo, decir soy afeminado, porque ahí es donde los hombres gays se dividen. O sea, que tanto, ¿por qué? Porque si ser un hombre afeminado eh, ya puede empezar a rozar con lo trans, por ejemplo. Así es. Y fue el caso de esta pintura ¿cómo se llama? Gabriel Chaires o Fabián, no me acuerdo, este artista que pintó la El zapato. revolución, Ajá, el el zapato. Zapata. Ajá, ese Sí. fue el caso. O sea, mucha gente lo identificó como una pintura que tenía un discurso eh, homosexual, pero en realidad era más queer, o sea, en ese sentido, de que ya podía rondar como ciertos temas incluso trans, no solo de homosexual, porque jugaba con esta idea de lo masculino y lo femenino, que muchos hombres gays y también mujeres lesbianas no lo suelen transgredir, incluso al revés. ¿No? Y de Este, hecho, muchas lesbianas se sí, están quejando con las mujeres trans que es un borrado de mujeres y ay, qué mm. borrado ni que nada. Eso viene del feminismo TERF. Borrado de mujeres que es una mujer realmente, o sea, esto lo voy a Porque, decir, sé que va a sonar polémico, si ellas pudieran, si pudieran, se atrevieran, se cambiarían de género y me vale y me mienten la madre sin decir. ¿Quién le gusta sufrir? A nadie. Pero es sí, que no sé, es como bien complejo, por eso yo digo, yo sí creo que se debería abolir el género, o sea, porque ese es el problema, ese sistema binario dualista que patriarcal.
Sí, heteropatriarcal, colonial, porque de ahí viene todo, o sea, pero ¿qué pasa? Que pues como hemos sido, si yo soy mujer y de pronto me dicen que ser mujer puede ser liberador, pues me quedo ahí. Y bueno, pues cada quien tiene derecho, ¿no? Pero el problema es que pasa mucho eso. No se está entendiendo que el género es un dispositivo, Sí. no es una esencia, no es una verdad. Es un dispositivo de poder, es coaccionario. Sí, exactamente, es un dispositivo que te controla. O sea, en el momento en el que tú dices soy hombre, soy mujer, o bueno, en el que lo aceptas, porque el problema es ese, no podemos deshacernos de ciertos dispositivos. O sea, si yo digo no soy hombre, pues ¿qué me queda? Pues ser mujer, básicamente. Y lo mismo, ¿no? Si no soy mujer, pues Pues entonces soy soy hombre. hombre. Y por qué? O sea, o volteemos el discurso, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto ya eres uno y hasta qué punto ya eres otro? Que es lo que pasa mucho con el tema trans. Así Lo que es, dices, ¿no? Ajá, exacto, de por qué no te ves lo suficientemente femenina o masculino. exactamente. Y de hecho me recordó un español. Es que yo soy muy exigente conmigo mismo, yo no puedo entender a los hombres trans que tienen tetas. A ver, una, ok, estás en un contexto europeo, se entiende, bla, bla, bla. Dos, no todos tienen apoyo de sus papás que les paguen las cirugías, porque una cirugía de estas es muy cara, la verdad. Y tres, Sí, pues hablamos de que volvemos a lo mismo, ¿no? En contextos del sur económico, tú no tienes acceso a eso, porque tu trabajo no te da para eso, incluso si quisieras hacerlo. no, y Si luego estamos hablando que no te da para hacer ejercicio, ¿tú crees que te va a dar para pagarte una operación de cambio de sexo? Pues no, o sea, obviamente. no, está como estos güeyes que ya, ay, que Elliot Page, que no sé qué. A ver, no se frustren porque no son Elliot Page. Elliot Page tiene millones, tú no los tienes.